Bueno, amigos y amigas, damas y caballeros, les comentaba que, como siempre, un gran honor recibir a Darío. Recibir a Darío porque acaba de escribir un libro interesante, entre otras publicaciones. Les cuento que yo lo conozco, lo cual no quiere decir que usted lo conozca. Les voy a dar algunos datos sobre su vida intelectual. Nace en San José de Ocoa, República Dominicana, Darío Tejeda. Se graduó licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tiene un posgrado en Historia y Geografía del Caribe en la Universidad Católica de Santo Domingo. Igualmente una maestría en Estudios Antillanos en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Miembro de la Asociación de Periodistas Profesionales y de la Federación Latinoamericana de Periodistas. Darío Tejeda fue consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, ¿no? Miembro de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado en el periodo 1998 2000. Y en varias ocasiones, Darío ha representado a nuestro país en eventos académicos y culturales internacionales. Preside el Instituto de Estudios Caribeños de la República Dominicana. Gracias, Darío, por sacar de tu tiempo. Sabemos que ha estado muy ocupado, ¿no?, en esta publicación y en otras investigaciones que me soplaron por ahí. Aborda otros temas más allá del que hoy nos ocupa, ¿no?, en Cita Cultural. Valorar este aporte bibliográfico a un tema que ya ha sido abordado, como decía, ¿no?, por otros historiadores. Sí, muchas gracias y buen día para ti, Yanela. Me place mucho encontrarme de nuevo contigo en este programa. Un gran honor. El texto asume un tema, el de la dictadura, como hablábamos fuera de cámara, cómo se hermanan las dictaduras, ¿no? Pero tú ganas el concurso, cuarto Premio Internacional Miguel Coco Guerrero 2017-2018, con la obra Enfrentar a la fiera en su madriguera, el MPD, el Movimiento Popular Dominicano, ¿no?, organización de izquierda que tiene su historia. La resistencia en Cuba y República Dominicana, la lucha contra dos dictadores del Caribe, Batista y Trujillo. ¿Por qué tenemos que leer este libro? Te voy a decir, los apasionados de la historia. Te voy a decir en pocas palabras por qué. Ni en Cuba ni en la República Dominicana se conoce un fragmento de la historia de un grupo de dominicanos que, estando en el exilio, luchó contra dos dictaduras al mismo tiempo, que fueron la dictadura de Trujillo en la República Dominicana, de la cual huyeron hacia Cuba, esperando encontrar un respiro que no tenían en su país, y estando allá los sorprende otra dictadura, que fue el golpe de Estado de Batista en 1952. Y bajo esa dictadura entonces tienen que enfrentarse a otro régimen igual que el del cual habían salido, y asumen el compromiso, y no solamente el compromiso, el sacrificio de enfrentarse a las dos dictaduras. Es decir, en Cuba se enfrentan a la dictadura de Batista, vinculándose a la resistencia cubana, como una manera de avanzar la lucha, de facilitar la lucha contra Trujillo en su propio país. O sea, se involucran en la lucha contra Batista como una manera de facilitar que posteriormente, si triunfara la Revolución Cubana, ellos pudieran también enfrentar exitosamente a la dictadura de Trujillo. Así es. Y lo que ocurrió es que, efectivamente, la resistencia cubana triunfó. El triunfo de la Revolución Cubana, que cambió la historia de América en dos, antes y hay después. Un antes y un después, ¿no? Después, efectivamente, de ese hecho histórico. Pero, ¿cuál fue la participación, el aporte de los dominicanos en esa lucha? Es una historia silenciada hasta ahora, en eso no se habla en Cuba, ni se habla en la República Dominicana. ¿A qué se en debe? Ningún país se ¿A qué habla se debe? de Entonces, eso. ¿qué motivó a ese investigador eso? Fue precisamente eso. Precisamente. Aquí falta algo. En Cuba se habla mucho, es un héroe, un prócer nacional como equivalente también a padre de la patria, que es Máximo Gómez. Y hay muchas figuras de Cuba que tienen sus raíces en la República Dominicana. El cantor del Niágara, Julio Antonio Mella, un dirigente estudiantil de larga data, entre muchos otros. Pero sin embargo, del exilio de los dominicanos en Cuba solamente se habla de los esfuerzos que hacían dentro de Cuba luchando contra la dictadura de Trujillo, pero no cómo se implicaron directamente en la lucha contra Batista. Exactamente. Y en el triunfo de la revolución. Y es el tema que yo abordo
Digamos que eso investigación. visibiliza también figuras que han estado ocultas y que tuvieron una participación importante en Sí. ese periodo. Efectivamente, el tema es que hay gente que son conocidas en el país por otras facetas, no exactamente por su aporte, su participación directa en la lucha contra Batista. Por ejemplo, un periodista reconocido, muy meritorio, naturalmente falleció hace tiempo, pero muy conocido por el periodismo dominicano, que fue Julio César Martínez, Sí. fundador de la revista Renovación. Pues de él no se sabe que fue el jefe de la propaganda clandestina de la lucha contra Batista en Cuba. O sea, del movimiento 26 de julio dirigido por Castro, él era el jefe de la propaganda clandestina. Eso no se sabe. Y estamos hablando del 1953. 1955, 56 Sí. en adelante. Sí, así es. Se habla, por ejemplo, de los fundadores del MPD como partido político antitrujillista y su llegada al país para combatir la dictadura de Trujillo. ¿Que dónde se gesta ese El movimiento MPD popular? nace en Cuba, Nace en Cuba. precisamente en el alfragor de esas luchas. Claro. Fue creada por este grupo de exiliados que estaban combatiendo a Batista con la perspectiva Y huyendo de Trujillo. y de combatir a Trujillo. Exacto. Entonces crean el Movimiento Popular Dominicano. Julio César Martínez fue uno de los fundadores y en esa organización se vinculan con el movimiento 26 de julio creado por Fidel en 1955. El MPD surgió pocos meses después. Y entonces no se habla de la participación de esos otros fundadores del MPD, como por ejemplo Máximo López Molina y Andrés Ramos Peguero, que fueron los dos dirigentes fundadores del MPD, los primeros que llegaron al país. Al país. Antes, o sea, fueron los primeros exiliados que vinieron a hacer política pública Y activa nuclearon. contra Trujillo. Sí. Antes que viniera el PRD, antes de que se desarrollara la actividad pública del 14 de junio, el MPD fue quien enfrentó públicamente a la dictadura, la desafió en su propio terreno. Claro. Esa expresión de enfrentar a la fiera en su propia madriguera es luchar contra Batista en su propio terreno y luchar contra Trujillo en su propio terreno. Así es. Combatirla Y creo que en su propia era una madriguera. estrategia política. Eran políticos, eran preparados. Era una estrategia política. Era una estrategia política. Una No estrategia eran unos política iluminados, no. muy atrevida, Sí. muy aguerrida. O sea, había que ser muy osado, tener Como mucho Máximo coraje. Gómez. Digamos que él se rescata el legado de Máximo Gómez. No, es Que la era un continuación. armador. Es la continuación. Sí. Hay que ver la lucha en el Caribe, en eso que se llamó el movimiento antillanista. Sí. El Caribe hispano o de origen hispano, como decía Sócrates Nolasco, un escritor que merece mayor reconocimiento en el país, Sí. una provincia cultural. Claro. Cuba y la República Dominicana siempre tuvieron esa hermandad. José Martí vino al país a persuadir a Máximo Gómez de ir a Cuba a encabezar militarmente, como cabeza militar de la Guerra de Independencia. Estos combatientes dominicanos en Cuba fueron la continuación de esa lucha por mantener la independencia. Y debo mencionar, de perdóname que te interrumpa, Delio Gómez Ochoa, por ejemplo. Entonces, Delio Gómez Ochoa, que es cubano, en cambio, se involucra en la expedición del 14 de junio para venir a combatir Así es. la dictadura de Trujillo. Junto a los expedicionarios dominicanos. Junto a expedicionarios en un gesto de dominicanos. solidaridad. Y no Es solamente decir, que él, hubo hay otros cubanos también otros, que se involucraron. Ha habido una tradición, digamos, de fraternidad entre los pueblos que se ha expresado precisamente de esa manera. Porque mira, hasta juzgarse la vida, ¿no? Exactamente. Hasta jugarse la vida, quiero arriesgarse. decir. Hubo varios dominicanos que estuvieron en Sierra Maestra con Fidel. Sí, así es. Con Fidel Castro, con el Che Guevara, con Raúl Castro, o sea, con Camilo Cienfuegos, con los líderes de la resistencia de la Sierra Maestra. Así es. Uno Lo de hicimos en ellos- Nicaragua también. Uno de ellos, Enrique Jiménez Moya, Moya. el comandante militar de la expedición del 14 de junio. Así es. Estuvo en la Sierra Maestra Así es. y fue quien encabezó el traslado de un avión
con un cargamento de armas para reforzar la guerrilla en las montañas contra Batista. Así es. Y se quedó Y se quedó. en la Sierra Maestra. Ujú. Bajó con los guerrilleros a La Habana con el triunfo de la revolución. Y eso le hizo merecer que fuera el comandante de la expedición del 14 de julio sí. posteriormente. Posteriormente. Pero no era el único. No. O sea, también había otros, por ejemplo, el propio Andrés Ramos Peguero y su hermano Chino Ramos Peguero se involucraron en Oriente en la lucha contra Batista. De hecho, Chino Ramos Peguero estuvo preso en Isla de Pinos porque fue de los que participó en el alzamiento de Santiago de Cuba el 30 de noviembre de 1956, un alzamiento que se preparó para recibir el Granma, la embarcación que venía encabezada por Fidel, el Che Guevara, desde México hacia Cuba para empezar el ejército rebelde contra Batista. ¿Quién encabezaba? O sea, ¿quién era el capitán de ese barco, el Granma? Un dominicano, Pichirilo Mejía, muy conocido por una canción de Luis Díaz que conocemos, Pichirilo, óyeme Pichirilo, ¿verdad? Esa historia de Pichirilo hay que conocerla. Hay que conocerla. Sí. O sea, ese es el hay enfoque que visibilizarla, ¿no? que yo he dado al recoger esta historia que ha merecido el premio que otorga el Museo de la Resistencia de la República Dominicana, precisamente dedicado este museo a recuperar, a conservar esta historia a través de la memoria. Y este libro aporta a la memoria cuando el museo lo publique, que esperamos que sea pronto, para que se conozca esta faceta de la historia de un grupo de valiosos dominicanos que aportaron su esfuerzo y su sacrificio a la revolución de Cuba. Y a la lucha como contra forma las de dictaduras. luchar contra la dictadura. ¿Cómo nos hermanamos en la lucha contra las dictaduras? Gracias, Darío. Se nos fue el tiempo. Me hubiera gustado abordar otros aspectos de esta publicación. Habrá un acto público, ¿no? Supongo que sí, que en la presentación del libro. Y estaremos invitados todos. Sí, naturalmente. Sí, Tú serás la primera, claro que igual sí. que Claro. Guillermo. Claro. A ver si te llevas allí a Ramón A Ramón Tejeda. ¿verdad? Sí, sí. Mi compueblano y compañero. Sí. Y que Cita Cultural sirva de vocero. Sí, claro que sí. Para será que un gran los honor. interesados puedan acudir, ¿verdad? Bien. A saludamos esta nueva investigación tuya. Muchísimas gracias. Hay otras Yanela. más, pero el abordaje, ¿no?, de este aspecto de la historia. Estas son pinceladas para motivar que los que tengan interés puedan estar pendientes. Exactamente. No, y un aporte para los investigadores también y los estudiantes de la historia. Gracias, Darío. Muchísimas Feliz gracias. fin de semana. Igual. Hasta mañana. Ay Dios, hasta el lunes. Que tengan un buen fin de semana.